Cordial saludos para todos, bienvenido a este subprograma Sendero de Triunfo, la voz de los hombres y mujeres de negocio. Hoy tenemos un invitado muy especial desde El Salvador, Alex Herón, quien nos estará compartiendo su historia de cambio de vida, cómo era su vida antes, cómo es ahora y gracias a qué ha logrado esos cambios positivos en su vida. Entonces, Ale, bienvenido a este programa. Gracias, Anderson. Muy saludo a todos. Mi nombre es Alex Herón, soy de El Salvador. Actualmente tengo 27 años de edad. De profesión soy licenciado en Ciencia Jurídica con una especialidad en Derecho Político, Electoral Nacional e Internacional. Tengo alrededor de 12 a 13 años de pertenecer a esta organización, Anderson. Muchas gracias por cómo nos han recibido, la verdad. Bienvenido a nuestro país, Ale. Ahorita te voy a hacer una pregunta bien importante para mí y para los oyentes, y te vamos a preguntar cómo ha sido tu infancia, tu niñez. Háblanos un poco de ti, Alex. Pues mira, Anderson, la verdad que mi infancia ha sido una parte de mi vida bonita, pero no tan bonita, digámoslo así. Sí, ¿Por qué razón? Porque yo sí me creé con mis padres, o sea, mis padres siempre han estado para mí, pero algo importante que quiero comentarte. sí, Mis padres son personas comerciantes que se dedican a los productos lácteos allá en el país donde vivo y pues ellos tenían que trabajar. Entonces, cuando uno está en la infancia, piensa que cuando los padres trabajan y lo dejan en la casa porque no lo quieren, porque no tienen tiempo para uno. sí. Pero después entendés que no es así. Pero mi infancia te puedo decir que fue bonita porque estuvieron mis padres y a la vez no, porque ellos estaban más que todo trabajando. Así que mi infancia ha sido como un 50-50, llamémosle así. Ok, o sea, realmente la ausencia de tus padres siempre fue por mantener económicamente a la familia bien. Exacto. Ok, y háblanos un poco quizá de tu adolescencia, colegio, la universidad, cómo fue todo ese proceso en tu vida o cómo te sentiste en ese proceso de tu vida. Fíjate que en la escuela que yo iba, pues era una persona demasiado tímida. Sí, Me costaba leer. Mira, yo era una persona que le costaba la lectura. Entonces, mi padre era una persona bien estricta en ese aspecto. Que si sí, vos no podías leer, no podías hacer nada en la vida. Entonces, mi padre era, Alex, tenés que leerte tus 10 libros o 5 libros al mes. Entonces, ¿qué fue esto? Aprendí a leer rápido, o sea, aprendí a leer rápido porque yo sabía que si no me iba a castigar. sí, Entonces, ¿qué pasó con eso? Mi mamá llega a un punto que me dice, tienen que ustedes ser independientes. ¿Por qué razón esto? El negocio de ellos quedaba a 1 hora de mi casa. Entonces mi mamá me dice, desde ahora en adelante, Alex, te vas a quedar en la casa con tu hermano y van a ser ustedes independientes. Te lo está diciendo un joven de, ¿qué? Sexto grado en mi país, que tiene que aproximadamente 12, 11 años, así, Ah, ok. por ahí más o menos. Entonces, ¿qué? Llego a mi pueblo natal, que es donde estaba una hora del trabajo, yo no lo Sí, conocía porque toda mi infancia pasé en el trabajo de ellos, que era 1 hora. Entonces, en esto, ¿qué? Comienzo a tener como una libertad que yo no tenía, porque mis padres siempre estaban conmigo. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo libertad? Que quiero conocer cosas que no conocía. ¿Qué sí, fueron esas cosas? Malas amistades. Me entré al mundo que de alcoholismo, sí, tabaquismo y todo lo relacionado en ese aspecto. Cuando algo que sí me afectaba, Anderson, y quiero decírtelo a todos ustedes, es que a mí sí me comparaban con mi hermano. Siempre me decían, tu hermano es mejor en los estudios que vos. Y tenían la razón, porque yo tenía un IQ bajo. O sea, mis notas eran 5. sí, Necesita mejorar. Necesita que los padres vengan. O sea, ese era yo. Y mi hermano era el 9, era excelente. Y los profesores eran, mire señora, su hijo nos va a representar en la institución. Y Alex era, necesitamos que su hijo se cambie, porque él no puede estar aquí. Entonces llego al instituto y mira qué increíble. Haces un examen de admisión en ese instituto. Entonces yo iba con la autoestima baja porque yo no sabía quién era todavía Alex. sí, Yo lo único que sabía era que yo no iba a hacer nada en la vida. Porque yo decía, yo no soy inteligente, yo tengo que ir a buscar un trabajo cualquiera. Pero que yo no soñaba ni ambicionaba nada de eso. Cuando yo llego a este instituto, yo dije, este examen de admisión lo voy a dejar. Y mis padres se van a enojar horrible porque me vieron colegio. Y mis papás no querían eso. Entonces, ¿qué pasó? Aceptaron a 500 Anderson ese año. sí. Y fui al 499.
en la lista. Entonces, imagínate, o sea, fui el 499 en esa lista. Yo me sentía feliz. Yo dije, soy inteligente. Los 500. Ya casi dije yo, pero entré. Sí, Lo sí, sí. importante, dije yo, fue entrar. Cuando yo entré a esta institución, me dicen los profesores, usted es de apellido Cerón, su hermano nos representó y él lo tenemos en el cuadro de honor. Usted nos va a representar este año. Y yo, Vaya responsabilidad. y yo dije, bueno, está bien. Pero cuando vieron mis notas, no creían porque yo llevaba necesito mejorar o llevaba un memorándum de que yo era una persona no aplicada porque Sí. era desobediente. Entonces, mira, fue increíble porque me perdí más. Esto a mí me trajo más ansiedad, Sí, me llevó a faltarle el respeto a mis padres porque yo me sentía frustrado de que toda la vida me dijeran tu hermano es mejor que vos. ¿Cómo representé yo mi ansiedad y mi depresión? Portándome de una manera horrible con ellos. sí, Faltarles el respeto, malas expresiones, golpes hacia mi padre. A mi hermano yo no lo podía ver ni en pintura. sí. ¿Y qué crees que pasó de todo esto? Me corren de mi casa. Llego donde mi abuelo. ¿Y tú para cuando te corren de tu casa, cuántos años ya tenías para ese entonces? Fíjate que en bachillerato, eso fue en bachillerato, y creería yo, no estoy seguro porque las Sí. edades como que no las domino mucho, pero pude que tenía alrededor como de 15 años Ah, ok. cuando me pasó eso. Tenía 15 años. ¿Y a dónde crees que me fui? A donde mi abuelo. La persona que había criado a mi papá. Sí, Es decir, que el temperamento de mi abuelo era el doble que de mi papá. ok. Entonces, ¿qué pasó? Mi abuelo me dijo, yo te recibo, pero mira cómo te lleva la desobediencia. A mí me dieron un colchón Sí, donde estaba lleno de resortes cuando ya no sirve y que te raya la espalda. Yo tenía mi espalda rasgada, porque cada vez que yo me movía, era un rayón. qué difícil eso, ¿no? Eso, créeme, lo que antes era un impacto en mí, pero Dios ha ido sanando poco a poco esa parte. ¿Y qué vengo a esto? Cuando vos estás en la adolescencia, pensás que te vas a comer el mundo y te vas a hacer empresario a los 16 años. Y eso pensaba yo. Y le dije a mi padre, yo me voy a hacer empresario a los 16 y les voy a demostrar a ustedes cómo se hace el dinero. ¿Pero tú continúas con tus estudios o los habías No, pausado? exacto. No, yo seguía estudiando, pero afuera de mi casa, ya con mi abuelo. Sí, Entonces mi abuelo se hizo cargo de mí, pero tuve que buscar trabajo porque necesitaba dinero. ¿Y sabes cuánto ganaba? ¿cuánto te ganabas? $5 a la semana. Dineral. Eso no era nada. Mira, yo le digo a Dios, qué increíble. Yo estaba más delgado por esos años. Sí, Yo usaba talla M o S. sí, ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Pero mi rebeldía y mi desobediencia, todo eso es lo que me estaba llevando a este punto. Ok, hasta aquí yo te puedo decir que era un rebelde total. Esto fue como yo estaba antes de conocer de Jesús y por eso casi no te lo menciono mucho. sí, sí, sí. ¿Por qué razón? Yo no creí en Dios. Yo era muy aficionado al rock y al metal. O sea, para mí la filosofía y leer un montón de libros relacionados a la creación, a lo que vos crees. Entonces yo a Dios lo miraba como un ser supremo, Sí, pero hasta ahí. O sea, yo decía, ¿cómo a Dios le voy a pedir algo si yo estoy pasando por un momento tan bochornoso, llamémosle, un momento tan sí, malo, sí. difícil? ¿Cómo va a permitir un Dios que te promete prosperidad que tengas tu espalda rasgada en un colchón? Sí, viviendo esas experiencias que no son tan chéveres en nuestras vidas. Bueno, pero en medio de todo este proceso que tú vives tan fuerte siendo un niño, ¿tú cómo logras graduarte? ¿Cómo llegas a tu universidad, volverte licenciado en Derecho? Háblanos un poco de esa transición en tu Anderson, vida. esa es una pregunta tan excelente porque es donde te voy a contar las maravillas de Jesús y Sí, cómo Jesús transforma mi vida. ajá, Ok, llego a una cancha de una iglesia que sí, jugaban papi fútbol. Se le llama papi fútbol a la gente mayor, que solo permiten gente como de 30, 40 años y solo juegan de esa edad. ok. ¿Por qué crees que a mí me gustaba ir? Porque me gustaba ver cómo los señores se caían. O sea, a mí me causaba gracia ver los Era señores. un hobby personal. Exacto, yo me encantaba ver cómo ellos se caían y yo me desestresaba en eso. Sí, Pero
por tu vestimenta y cómo andas, porque yo antes solo andaba en chores, camisas 3XL cuando yo usaba M, Sí, tu imagen da mucho de qué hablar a la gente. La gente a veces simplemente te da una etiqueta cómo andas vestido. Entonces, como yo andaba así es. vestido así, la gente se alejaba de mí. Yo decía, qué increíble que en una iglesia te dejen de un lado por cómo andas. ¿A dónde está eso que predican? Pero ¿por qué llegó a una iglesia? Porque solo ahí estaba esa cancha. Sí, Por eso llegué ahí. por tu hobby. Exacto. Que vengo y aquí viene lo increíble. Un joven se me acerca y me dice, ¿cómo estás? Y saludándome como que me conocía de años. Y yo era una persona bien directa. Yo no medía si te iba a lastimar con mis palabras. Y Sí, le digo a esta persona, ¿y por qué me hablas y me caes mal? Una persona que yo jamás la había visto, sí. pero solo porque me había hablado me caía mal. Y yo se lo decía. Entonces él me dice, pues vos no me caes mal, yo te vi y me caíste bien. Y por eso te vine a hablar. Así fue simpático contigo. Exacto. Entonces viene él y me dice, poco a poco voy ganando tu amistad. Y mira, y me agarró como un trabajo de él. Porque él llegaba cada domingo que yo llegaba a esa cancha, él llegaba, se sentaba conmigo. Y viene y llegó con una Coca-Cola. Decir, te estaba esperando domingo tras domingo en el mismo lugar. Exacto. Pero ese día, una Coca-Cola empezó a cambiar todo, una coca de lata. Sí, 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 te entiendo. Me la da y me lleva una Oreo. Y me dice, vos sos mi mejor amigo. Y te la Wow, traigo. Eso fue un impacto. increíble, sí. ¿Pero por qué fue un impacto? Alex no creía en los amigos, ¿sabes? ¿Por qué razón? Si alguien me daba a mí este vaso de agua, Sí, yo sentía que me iba a pedir un favor. detrás de algo. Esa es la palabra. Y yo se lo expreso a él. Y él me dice, no, no seas loco, yo porque sos mi amigo. Y a mí me han enseñado que cuando alguien es amigo tiene que estar en las buenas y en las malas. Ven, una pregunta bien interesante. ¿Cuánto tiempo duró esa persona o ese amigo tuyo abordándote? Mira, pasaba un mes y medio Sí, que todos los domingos, y después me miraba en la calle y me hablaba, y yo lo ignoraba, sí. porque yo decía, no, yo solo le hablo en la calle. ¿Y por dónde crees que me agarró para llevarme a la fraternidad? Por un almuerzo gratis. Ah, ok. O sea, de esa manera es que tú conoces de esta organización. Exacto. Qué ¿Por qué bonito. razón? Como yo ganaba $5, Sí, en mi nevera no había comida. no alcanzaba para meter comida en la Yo nevera. tenía que ponerle así, ahorrar $1 por día era lo que yo podía gastar, que Sí, son, bueno, como 4,000 pesos de aquí. colombiano, sí, en promedio. Va, diarios podía gastar yo. Ese era mi margen de gasto. Y con eso yo iba sobreviviendo día a día. Y él me dice, te invito a una cena, bueno, un Sí. almuerzo, lo siento, un almuerzo, y te voy a comprar lo que me pidas. Y en eso había un combo exagerado de una hamburguesa como de 16 carnes. Híjole. Y yo dije, es mi momento. Me desquito de estos tiempos atrás. Exacto. Llego al evento Sí, y no me dio esa hamburguesa. Me dijo, mira, no tienen esa hamburguesa, solo tenemos una junior. Y yo me quedé como, pero venía al siguiente evento sí, y te la van a tener. Ok, nunca llegó esa hamburguesa, pasaron 6 meses. pero siempre te decían que el Pero sí siguiente es, evento. ahí está. Exacto. Entonces, esa persona sembró en mí Sí. un almuerzo por 6 meses. Ah, ¿Por qué te digo 6 meses? Porque de ahí viene Misael. Pero, sí, va, ok, hasta aquí. ¿Por qué Alex ya no habló de sus padres? Porque yo con ellos estaba cero comunicación. Yo no sí, los quería ver ni en pintura a ellos. Nada. O sea, yo tenía un rencor hacia mi familia exagerado en ese momento. sí. Ahora te voy a contar cómo llegué al Sahel. Cuando llego al Sahel, Antes de llegar a ese Sahel, ¿por qué de pronto no les explica a nuestros oyentes qué es un Sahel? un Sahel es un seminario avanzado de entrenamiento para líderes, Sí, donde te muestran que charlas relacionadas al liderazgo, a cómo reconstruir a tu familia y a través del amor de Jesús y el Evangelio completo. ok. Pero eso lo entendí yo hasta después. Sí, sí, O sea, lo claro. entendí hasta después, porque cuando yo llegué a mi primer Sahel no me gustó. ¿Sabes por qué? Porque me mintieron. A mí me dijeron, va a haber un asado. Cosa que no fue Nunca así. llegó. Nunca llegó ese asado, tampoco la hamburguesa. Sí, sí. Y cuando llego, veo un montón de jóvenes felices. Ok. Dime,
yo no sabía qué era reír. O sea, yo no sabía nada de qué era reírme, qué era sentirme en paz. Yo tenía años, casi toda mi adolescencia, de no saber qué era sentir paz. Y cuando llego a este Israel veo un montón de jóvenes saltando, que te abrazaban y eso es testimonio mío. A mí no me Sí, gustaba que los hombres me abrazaran, ok. porque yo consideraba eso un acto bien homofóbico. Sí, Yo decía, no, yo, un hombre solo a las mujeres. Y, pero, bienvenido, bienvenido. Y yo me sentía frustrado y habían veces que le decía, por favor, no, o sea, no dame la mano como un hombre lo hace. sí, sí, que es lo que normalmente hacemos entre caballeros, darnos la mano. Exacto, Pero les compartimos a nuestros oyentes que dentro de nuestra organización somos bastante abrazadores. Nosotros, aparte de dar la mano, también damos abrazos. Entonces, no es un tema de homofobia ni tampoco va a cambiar en nosotros nuestra sexualidad, sino que es la manera de expresarle el amor o la alegría de tener a esa persona enfrente. Entonces, Ale, continúa por favor con tu y historia. mira, Anderson, fue increíble porque, mira, yo era un joven aburrido. Ellos saltando, aplaudiendo, escuchando, y yo imaginaba. Nadie me imaginaba. Sí, Yo eras tú mismo me que te imaginaba. aislabas. Exacto, me aislaba de todos. Viene la noche, cuando dicen vamos a conocer la charla de la promesa del Padre. Sí, Y dije, ¿qué es eso? Otra vez van a predicar como en las iglesias. ajá, Pero ese día, Alex conoció la verdad. Y cuando te topas con esta verdad, las cosas cambian. Esa noche, una persona se me acerca, y para que vean lo incrédulo que yo era con lo de Jesús, ujú, una persona se me acerca y me dice, el Señor dice que te va a bendecir abundantemente. Y sí. le digo yo, eso es algo que nos dicen a todos. Eso es una plática general, dije yo. Llegaste a pensar que solamente eran palabras dadas Exacto, por hombre. exacto. Ok, Entonces yo, y me quedé así. Pero de repente se acercó una dama, una jovencita, y me sí, dice, el Señor va a restaurar tu familia, Alex. Y yo me quedé a ver. Ok, le digo, gracias. Y vas a regresar a tu casa, Alex. Ok. Y se fue. Entonces, vengo yo y busqué al que me había llevado a Israel. ¿Y qué crees sí, que fue lo primero que hice? Le di un golpe, le pegué. ¿Y sabe por qué? Porque yo le dije, ¿por qué andas contándole mis cosas a la gente? Porque yo no entendía nada, o sea, sí, sí, yo no exacto. Tú entendía estabas nada. viviendo una experiencia que para ti era totalmente desconocida. Exacto, exacto. Y me dice, no, Alex, es el Espíritu Santo. Y yo, ¿y ¿Y qué es? qué? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Vos me dijo, sentate y déjate que Dios te hable. Y Sí, yo le dije, pero es que yo no creo en Dios. Anderson, eso es algo tan difícil cuando alguien no cree. Y él me dice, tranquilo, porque vas a ver la verdad. Y cuando un líder que estaba en una tarima, que él es el que sí, estaba llevando la administración, me ve y yo me quedé asustado así y me dice, en medio de todo, digo, aparte, de que tengo una palabra para el joven que está sentado ahí. Y yo me le quedo viendo así, asustado. sí, Y el corazón comienza a palpitarme al mil y me dice, el Señor tiene una promesa para tu vida. Va a restaurar tu familia. Vas a regresar a tu casa. Ya nadie te va a comenzar a comparar con tu hermano y te va a prosperar de una manera sobrenatural. Y vas a ir a la universidad y te vas a graduar. Eso fue en el 2013-14. sí. Te voy a hacer una pregunta bien importante, Ale. Tú tenías en promedio cuántos años cuando el Señor te hace esa promesa a través de ese joven. Y además, ¿en qué momento de tu vida tú sientes que Jesucristo se hizo real para ti? Que ya no dudaste de su presencia y de los milagros que Él va a hacer en las personas. Fíjate que tenía alrededor de como, ya tenía casi los 16 años, Sí, que ya estaba saliendo de bachillerato para la universidad. ok, Cuando él me dice esa promesa, me la pone con una condición. ¿Quieres empezar? Me dijo, a que esto se cumpla. Y yo solo me acuerdo que le dije, y le dije así, solo moví mi cabeza. solo sentarte de movimiento. Todo empieza con el perdón. Vos sabés que tenés que pedir perdón en tu casa. Sí,
yo tenía un teléfono con cinta adhesiva porque no me funcionaba ni la batería. Presté saldo para llamarle a mi mamá. Sí, Le llamo a mi mamá y me oye, desde aquí Dios comenzó. 1 minuto me dieron. En ese minuto comienzo y le digo, mami, te amo mucho y quiero pedirte perdón. Y comienzo a llorar. Pasame a mi hermano, le pido perdón a mi hermano. Pero ¿sabes quién me costó? Fue mi papá. Yo no le podía decir a mi papá que me perdonara. Se me hacía un nudo en la garganta increíble. sí, Pero cuando yo dije, quiero la promesa que me han dado, papá, quiero decirte que te amo y quiero pedirte perdón. Y comencé a llorar. Por primera vez, después de tantos años, pude escuchar a mi papá que me dijo, hijo, yo también te amo. Cuando él me dice eso, quiebra mi corazón, sí, quiebra aquello que yo estaba como poniendo un escudo. Y comienzo a llorar y cuando vengo y digo, Señor, no puedo orar, no sé cómo la gente hace, pero quiero decirte algo. sí, Si tú me das un futuro y me enseñas quién es Alex, si estas manos han servido para lo malo, que te sirvan para lo bueno. Y solo tú me puedes guiar, pero yo quiero saber quién sos. Solo voy a estirar mis manos porque no puedo orarle. Cuando yo estiro mis manos, por primera vez sentí el Espíritu Santo. Sentí que algo entra en mi cuerpo y comienzo a sentirme feliz y sentir una paz. Y yo comencé a reírme, llorando y riéndome. ese gozo tan lindo. Y es increíble, Anderson. Yo le deseo que todos los que estén escuchando eso un día, si no lo han conocido, el gozo del Espíritu Santo, lo conozcan como un día nosotros, todos los de aquí lo hemos conocido. Y cuando pasa eso, llego a mi casa. Y aquí viene la prueba de fuego, porque fue cuando dijeron, el Sahel empieza en tu casa. Y llego a mi casa y lo primero que hago es que en una bolsa Sí, voy a traer mi ropa, que solo había una camisa y un short y esa era toda mi ropa. Llego a mi casa y yo no tuve el valor, oye, no tuve el valor de entrar a mi casa parado. Abrí la puerta y caí hincado. Y comencé a llorar y mi mamá me dice, ¿qué te pasa? Mamá, yo no me siento digno de entrar a su casa por cómo yo he sido con ustedes. Perdóneme. Y le abracé a mi mamá hincado. sí, Y mi mamá me abraza y me dijo, párate, me dijo, no tengo nada que perdonar, yo te amo. Y de allá mi papá me hinqué y lo agarré y mira, no lo quería soltar y le decía a mi papá que me perdonara por la clase de hijo que yo había sido. sí, Y mi papá me levanta y entre toda mi familia y mi hermano, todos nos abrazamos los cuatro y me dice mi mamá, qué increíble, yo no sé la verdad qué te ha pasado vos. O sea, o sea, no te entiendo qué tenés, o sea, porque tus ojos no se ven muertos. tu transformación fue tan... Tus ojos están brillando, Alex. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ahora reís? ¿Por qué ahora nos querés abrazar? Yo tenía hasta pena de abrazar a mi familia. Sí, Y yo abrazaba a mi papá y lo levantaba y le decía que lo amaba y que era el mejor padre que Dios me había dado. Pero fue después de eso porque yo quería aceptar eso. sí, sí, había Y, una hoy, promesa detrás de eso. y le digo yo, Señor, quiero ir a la U, quiero ir a la universidad y me quiero graduar. Sí, Entro a la universidad, me hacen un examen de admisión en esa universidad, que es la Universidad Autónoma de El Salvador, donde supuestamente solo entra la gente inteligente. sí, Y cuando yo entré, vi un montón de niños, así te lo digo, con sus cosas increíbles, calculadoras, de todo. Yo solo llevaba un lápiz. y una hoja. Un lápiz en la hoja que ahí me lo iban a dar. Ah, Un ok. lápiz, era todo lo que yo... Pero ellos llevaban todo su Un equipo de equipo. estudio. Sí, Y cuando hago ese examen, yo lo comienzo, Señor, yo soy malo para las matemáticas, soy malo para el lenguaje, soy malo para todo. Le dije, pero si tu promesa es que yo me voy a graduar, estoy aquí. Comenzó mi camino y cuando llego, te lo voy a resumir, ingresé a la universidad. qué bendición. Cuando yo ingreso a la universidad, yo llevaba un bolsón. ¿Has visto cómo eso que dicen el niño del bolsón? Sí, sí, Yo llevaba un bolsón increíble de grande. sí, Y, y cuando llego, mira cómo era mi ignorancia en esos años. Le digo yo, ¿dónde recibo clases? Deme su horario, me dice. ¿Y cuál horario? Le digo, no solo viene uno a estudiar. No, usted tiene que inscribirse y hacer su horario. ah, Yo no hice nada de eso. Permítame, le voy a ayudar, me dice la secretaria. sí, ¿Cuántas materias quiere llevar? ¿Cuántas son las máximas que puedo llevar? Le digo, 5.
deme las 5, anóteme 5, le dije en el horario. Y se me queda viendo, saca mis registros y me dice, mire, no es por ofenderlo, pero sus notas no están, usted no está capacitado, Es que hablen muy bien de ti. usted no está capacitado para llevar 5 materias. El sistema lanza que usted solo puede llevar 2. Mm, Y le digo yo, fíjese que yo vengo, le dije, de no creer en mí, le dije, y por primera vez palabra. estoy creyendo en mí. Anóteme 5 materias. ¿Está seguro? Me dijo, tiene que firmar. Estoy seguro, le dije. Pero mire, me dijo, si lleva 5 materias, va a estudiar de 6:30 de la mañana a 6:30 de la noche. Y le llamo a mi mamá llorando y le dije, mamá, no entiendo por qué quiero hacer las cosas bien, me están poniendo tan... ¿Y cómo Sí, te queda? Me dije, ¿qué pasó? Me están dejando más de 12 horas en la universidad. Le dije, ¿querés estudiar o no? Me dijo. Esa fue la respuesta de mi mamá. Sí, mamá, yo quiero estudiar. Pues esforzate y sé valiente, sé un hombre. sí es. Mira, le dije yo, Palabras proféticas. increíble, mi madre ha sido una base fundamental que el desarrollo ya de cómo esto, más Sí, increíble de lo espiritual, te lo resumo así, cuando llegué a mi aula, éramos 120 estudiantes. Mi sí, primera clase la recibí en el suelo, porque no había dónde sentarnos. Pero mis ganas de estudiar eran tantas que yo desde el suelo anotaba mis clases. sí es. Y cuando yo salí de ahí, yo salía llorando al baño. ¿Sabes por qué? Porque dice, ¿cómo es posible que hoy que quiero hacer las cosas bien, estoy recibiendo mis clases en el suelo? Y comencé por primera vez a sentir la voz del Espíritu Santo que me decía, tranquilo, todo va a estar bien. Falta mucho en este camino. Cuando yo termino mi primer ciclo, yo salí con, así te lo digo, 690, 690, 690. Sí, Y me dicen, usted ha aprobado sus 5 materias. Yo lloré. Y la secretaria se me queda viendo y me dice, ah, si quiere llore afuera, me dijo. Y, y mira, y yo agarré esa papeleta y se la envié a toda mi familia. Y la sí. subí en Facebook, la subí en todas las redes Se posibles. enteró las personas que quería Y que se puse, enteraran. alguien con un intelecto tan bajo acaba de pasar 5 materias en la Universidad Autónoma. Y ese es Alex Cerón. Y un montón de gente comenzaba a darle, me asombra, porque mis compañeros de escuela sabían lo malo que yo era para el estudio. Ok. Ahorita te voy a hacer una pequeña pausa, Ale, pues para hablar un poquito aquí a nuestros oyentes y decirles, ustedes han escuchado parte del testimonio de Ale, la importancia de perdonar. De cómo Jesucristo logra cambiarle la vida a un joven de 16 años que tenía él para ese entonces, cómo empieza a restaurarlo. El perdón es algo, mis queridos oyentes, que lo podemos experimentar todas las personas, no importa nuestro rango de edad, pero sí se dan de cuenta lo importante que es perdonar. Vieron ese perdón, cómo empezó a cambiar la vida aquí de Ale, nuestro eh, participante esta tarde de su testimonio. Ahorita vamos a empezar ya, Ale, a concluir quizás cómo es tu relación actualmente con tu familia. No sabemos si eres casado, te quieres casar, tienes hijos, no sé, háblanos un poquito de eso. Y luego vamos a cerrar nuestro programa de hoy, que de verdad ha sido de gran bendición para mi vida y esperamos que para ustedes también. Y nuevamente, Ale, sigue adelante con tu Ok, historia. en la brevedad posible, Anderson, te termino diciendo esto. Sí, Llegué a quinto año, sin computadora, sin libros, porque no tenía para comprar computadoras. Pasé solo en el ciber de la universidad estudiando. sí, Y por la pandemia fue que yo adquirí una computadora, no porque yo me iba a graduar sin computadora, solo del ciber. Entonces, para lograr tus sueños, sí, no sí. necesitas un material, solo necesitas el querer hacerlo. Las ganas. Me graduó. Ahí estuvieron mis padres y me graduó de la licenciatura en ciencias jurídicas Sí, con la especialidad. Entonces, Alex viene y trae a toda su familia frate. Trae a su mamá, su papá, su hermano, todos los tengo en fraternidad. Mis padres, participan de esta exacto, organización. mis padres sirven en damas, caballeros, y mi Sí, hermano está también con caballeros. Entonces, ¿cómo es la espiritualidad? Comienzo a vivir cosas sobrenaturales cuando alguien me dice, Alex, comienza a ayunar, comienza a orar, comienza a leer la Biblia. Deja esos libros filosóficos y mejor lee la Biblia. sí, sí. Me deshago de esos libros porque eso lo único que hace es nublarte la mente. Y cuando leo la Biblia comienzo a ver una verdad
tan maravillosa como sanar gente solo con ponerte la mano. Y comienzo a entender que Jesús no es complicado. La gente te lo hace ver complicado, Exacto. pero Jesús para sanarte ocupaba lodo. Él escupía, usaba lodo, era sano. Pero yo digo que es más loco el que creía ser sano solo por tener lodo. Y tenía más fe aquel ciego que sin ver se levantó y se fue a lavar. O sea, eso no tiene lógica, pues. O sea, es tan simple, pero la gente te lo hace tan difícil. Y Así cuando es. comencé a ver eso, comencé a orar por la gente y a ponerle manos y a decirle, Jesús te va a bendecir, Jesús te va a prosperar, si es que eso te dice la Biblia. Así es. Entonces, cuando comienzo a vivir estas cosas sobrenaturales, comenzamos a orar en familia, comenzamos a cenar en familia, todo cambió. Entonces, mis amistades, tu entorno cuenta. Me deshago de ese entorno tóxico y Sí. ahora mi entorno eran pláticas de Jesús, eran pláticas de cuándo vamos a ir a orar por enfermos, eran pláticas de cuándo vamos a ir a evangelizar. Es decir, tu estilo de vida ya había cambiado. Exacto. ¿Y cuándo cambió? Cuando Alex conoció la verdad a través de la Biblia y de Jesús y del Espíritu Santo. Así es. Entonces, comenzamos a ayunar, comenzamos a orar y comenzamos a ver algo sobrenatural. Y le digo a Jesús un día, Jesús, yo quiero viajar porque esta organización es internacional. Así es. Aquí viene un aspecto básico. El entorno que te mencioné arruina tus sueños. Porque yo le dije a alguien de ese entorno, yo quiero viajar. Y él me dijo, Alex, ve tu realidad. Nosotros no podemos viajar. No hay con qué. Exacto. Pero viene otra persona de fraternidad y me dice, chance, acá está tu pasaporte. No le. Y entonces, ¿dónde está tu fe? Me Por voy a ahí sacar mi empieza. pasaporte. A los meses me llaman y en el 2017 hago mi primer viaje internacional. Me dicen, Alex, alicé tu maleta que te vas a un campamento en Costa Rica. Yo me quedé increíble. Asombrado. Entonces, por fe, si no has viajado, saca tu pasaporte. Que nadie apague los sueños que Jesús te ha dado. Comenzá a soñar aquellos sueños que los dejaste atrás porque pensaste que no lo podés cumplir. Tráelos, Jesús se los va a cumplir. Entonces, te lo está diciendo alguien que había dejado todo eso, pero Jesús lo cumplió. Entonces, termino diciéndote esto, Anderson, de mi familia. Entonces, si tú me quieres decir algo más. No, concluye lo de tu familia y ahorita también te voy a pedir que aquí dentro de esta organización normalmente nos dan unas palabras maravillosas que no nos comprometen en nada, que para nuestras vidas sí ha sido súper importante. Entonces, hoy también te voy a pedir eso, que una vez concluya tu historia, por favor también nos des esas palabras para nuestros oyentes, para que ellos también se queden con esa gran bendición en sus vidas. Que es la oración, ¿Listo? ¿verdad? La oración. Ok. Termino diciéndote esto. Tengo un trabajo estable actualmente. No lo busqué. Yo no busqué trabajo. Sí, Yo estaba acostado en mi casa descansando. Me cago pero de con allá. fe. Exacto, porque había salido recién de la universidad y yo, mira, se había leído estresado. Eso sí, te leo de tanto estudio. Y Sí, alguien me llama y me dice, Alex, ¿quieres trabajar? Sí, le digo, te voy a mandar mi currículum. ¿Y sabes lo que me dijo? No, yo te conozco a vos sirviendo. No, tu mejor currículum es lo que has hecho en el Señor. lo que he notado en ti. Y yo, bueno, entro a ese trabajo. Sí, Y aquí es donde Dios me dice, Alex, es momento de bendecir a tu familia. Y con eso, cuando vos tenés tu trabajo, tenés que bendecir la organización y tenés que bendecir a tu familia. Entonces, ¿cómo cierro yo esto? Le digo a mi papá un día de eso, papá, le dije yo, fíjese de que yo tengo un recuerdo bien lucido de usted. Le dije que cuando yo estaba pequeño, me acuerdo que usted una vez me compró un par de zapatos. Y yo quiero honrarlo a usted, le dije, comprándole un par de zapatos. Llevé a mi papá a un lugar y le dije, no vea el precio. Tuve el honor y el placer sí, que Jesús me regaló de poderme hincar, quitarle los zapatos a mi papá y ponerle el par que él quisiera. ¿qué le eligió? Sí. Y le dije a la señora, yo se lo voy a poner. Se lo puse a mi papá y recordé aquella escena cuando lo hizo mi papá conmigo. Siendo un niño. Exacto. Y le amarro sus zapatos y le dije, llévese los puestos. Yo los voy a pagar, le dije, llévese los puestos. Y fue cuando Jesús me dijo, has aprendido la lección de honrar a tus padres, por eso vas a tener larga vida. Y ando aquí en Colombia compartiéndote todo esto, porque Jesús me bendijo para bendecir a mi familia ahora. Así es.
Pero todo esto empezó cuando comencé a perdonar. Entonces yo termino diciéndote, el rencor detiene tu bendición. El no perdonar retrocede todo lo que Dios tiene para vos. Entonces, deja el rencor, deja el odio, deja todo eso. Perdona, porque el perdón te abrirá puertas de bendición. Así que ese es el final de esta historia, pero va también la oración, amigos. Claro que sí. Así que permítanme orar, por favor, por ustedes que están en los cielos. Padre que estás en los cielos, Te pido, Señor, te pido, Señor, que bendigas mi que familia, bendigas mi familia, que bendigas mi entorno, que bendigas mi entorno que bendigas mis y sueños. que bendigas mis sueños. Padre, Padre, utilízame utilízame como ese canal de bendición como ese canal de bendición que la gente necesita. que la gente necesita. Padre, Padre, quiero ser un discípulo de amor, quiero ser un discípulo de amor, no un juez. no un juez. Padre, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando yo parta, para cuando yo parta, darte un gran abrazo. darte un gran abrazo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alex, gracias por tu testimonio, gracias por tremenda historia. Nótese usted, nuestros oyentes, como hombres comunes y corrientes, y mujeres, jóvenes y jovencitas, no importa nuestro rango de edad, podemos contar cosas lindas de Jesucristo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Usted también que nos oye este día, haga partícipe a Jesucristo de su vida. Hoy lo invitamos, miren, en la parte de abajo, en la descripción de este video, van a aparecer un link, y ahí normalmente hay un directorio de los lugares presenciales donde nos reunimos. Son cenas, son almuerzos, desayuno, va a depender el horario que usted elija o le quede más fácil. Ahí va a encontrar el día que usted asiste a un evento de esto, una persona que estará contando su historia. Vaya, participe, esa cena no le va a costar absolutamente nada. Solo vaya, cene y escuche la historia, porque quizá la historia que se comparte ese día es la respuesta a lo que usted tanto le ha pedido a Dios. Entonces, lo invitamos a que en el número de contacto, allí en ese link están las direcciones, póngase en contacto con nosotros en alguna de nuestras redes sociales para que vaya a un evento. Ale, nuevamente te agradecemos por tu testimonio, gracias por bendecirnos y a todos ustedes los esperamos en nuestro próximo programa. Bye bye.